Era imposible manejar a la hija del magnate. Desataba su furia gritando, destrozando cosas y tratando con desprecio a todo el que se le aproximaba. Había agotado la paciencia de psicólogos y provocado su expulsión de varias escuelas. Su propio padre se había dado por vencido justo hasta que una camarera dijo algo que lo cambió todo. Cuéntanos desde qué rincón del planeta estás viendo esta narración. El restaurante más selecto de la ciudad estaba sumido en el silencio. No se trataba de la quietud confortable de una cena sofisticada, sino de esa otra clase de calma, la que suele anticipar una tormenta. En la mesa de la esquina, la que reservaba cada viernes desde hacía años, se sentaba Marco Verdú. Su atuendo impecable, su reloj de oro y su postura erguida proclamaban poder, control y éxito. Todo en él lo hacía, salvo su mirada, que se mostraba completamente vacía. Delante de él, su hija Victoria Verdú jugueteaba con un tenedor, sin prestar atención al plato. A sus 17 años, con su pelo oscuro y ropa de diseñador que costaba más que el sueldo de un mes de cualquier empleado del establecimiento, era tan bella como su madre y estaba tan rota como su padre. ¿Vas a probar la comida?, preguntó Marco con sumo cuidado. Victoria Verdú no contestó. Su atención seguía absorta en la pantalla de su móvil, con esa expresión que él reconocía a la perfección. La serenidad justo antes del estallido. He pedido que te preparen tu plato preferido, con un toque especial. No me apetece. Comer. 3 palabras secas, tajantes. Marco dejó escapar un suspiro. Hacía años que intentaba derribar esa muralla, años comprándole todo lo que se le antojaba, cubriendo los gastos de cada uno de sus desastres y rogándole en su interior que volviera a ser la niña cariñosa que se lanzaba a sus brazos cuando él regresaba de trabajar. Esa niña había muerto el mismo día que su madre. Victoria Verdú, solo quiero que hablemos. Llevamos semanas sin decirnos nada. Por primera vez, ella alzó la vista, y en sus ojos había un destello inquietante. Vaya, ahora quieres hablar, después de pasar años sin hacerme caso. Nunca te he ignorado. Claro que no, solo me has llenado de cosas. Cuando rompía algo lo pagabas. Cuando me echaban del colegio, extendías un cheque. Supongo que para ti eso es el amor, el dinero. Los comensales de las mesas de alrededor comenzaron a volverse con disimulo. Marco sintió un bochorno que le recorría el cuello. Por favor, baja la voz. ¿Por qué? ¿Acaso te avergüenzo? Victoria Verdú rió con amargura. El gran Marco Verdú, propietario de medio país, pero incapaz de ponerle límites a su propia hija. Esto no va de controlarte. Entonces, ¿de qué va? Se inclinó hacia él, con los ojos llorosos pero la voz firme. ¿De qué se trata, papá? Porque yo ya no tengo ni idea, ya no sé qué es lo que quieres de mí. Marco intentó responder, pero las palabras se le quedaron atascadas. ¿Qué quería? La respuesta era tan sencilla como devastadora. Deseaba que ella dejara de ser un recordatorio constante de Laura Morales. Quería dejar de sentirse culpable al ver esos ojos idénticos a los de su esposa fallecida. El silencio se alargó demasiado y de repente Victoria Verdú estalló. Agarró su plato y lo lanzó contra la pared. El estrépito de la loza haciéndose añicos silenció el local. Le siguieron la copa y los cubiertos. «Victoria Verdú, ni se te ocurra tocarme», le gritó cuando él intentó sujetarla. «Nunca estás, nunca lo estuviste. Ella murió sola, mientras tú firmabas contratos». Aquellas palabras hirieron a Marco más que cualquier objeto arrojado, porque eran ciertas. Cada noche, al cerrar los ojos, la imagen que veía era el rostro de Laura Morales en aquella cama de hospital, preguntando por él, mientras se encontraba a miles de kilómetros cerrando un trato del que ya ni se acordaba. El encargado del restaurante se acercó con gesto apurado, pero Marco lo detuvo con una seña.
No era la primera vez que costeaba destrozos, y sabía que no. Sería la última. Victoria Verdú respiraba con dificultad, y las lágrimas por fin corrían por su rostro. A su alrededor, los trozos de porcelana y cristal brillaban bajo las lámparas del techo como si fueran estrellas fugaces. Fue en ese preciso instante cuando hizo su aparición. Una camarera de unos 40 años, con el pelo recogido en un moño discreto y un delantal que delataba una larga jornada. Llevaba una escoba y un recogedor en las manos, pero se quedó quieta, limitándose a observar la escena. «¿Y tú qué miras?», le espetó Victoria Verdú. «Vienes a recoger este estropicio, pues date prisa y desaparece». La mujer no contestó al momento. Avanzó un paso, sin importarle los cristales rotos bajo sus zapatos, y se plantó frente a Victoria Verdú, con una calma que chocaba con el caos reinante. «Tienes sus mismos ojos», dijo sin más. La joven parpadeó, desconcertada. «¿Qué? ¿Los de Laura Morales, tu madre? Son exactamente iguales». El nombre quedó suspendido en el aire como si fuera un fantasma. Marco se irguió con lentitud, sintiendo el corazón latir con fuerza. «¿Cómo es que conoce ese nombre? ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos». La camarera le sostuvo la mirada. Había en su expresión algo antiguo y profundo que él no lograba descifrar. «Porque me salvó la vida hace 20 años», contestó con una voz suave, «y jamás tuve la oportunidad de agradecérselo». El restaurante al completo pareció esfumarse. Solo quedaban ellos tres, atrapados en un momento que ninguno lograba entender del todo, pero que presentían como el inicio de algo que no podía detenerse. Por primera vez en mucho tiempo, Victoria Verdú se había quedado sin habla. Y Marco, al mirar a aquella mujer desconocida, que pronunciaba el nombre de su difunta esposa con tal devoción, comprendió que aquella noche lo cambiaría todo. Lo que no imaginaba era hasta qué punto. Para comprender cómo Victoria Verdú se había transformado en un huracán que lo destruía todo, era preciso retroceder en el tiempo, a la época en que aquella inmensa casa aún conservaba su alma. Laura Morales no encajaba en el círculo de Marco Verdú. Él era el heredero de un imperio de la construcción y el sector inmobiliario. Ella, en cambio, enseñaba música en una escuela pública del barrio más humilde de la ciudad. Sus caminos se cruzaron por azar en un acto benéfico, donde Marco aportaba capital y Laura Morales dedicaba su tiempo. Él quedó cautivado por cómo se dirigía a los niños, cómo se ponía de rodillas para hablarles cara a cara, haciéndoles sentir que eran lo más importante del mundo. Laura Morales no tenía ni la menor idea de quién era Marco Verdú, y tampoco le interesaba. Lo trató como a un voluntario más, una actitud que lo dejó completamente descolocado. Medio año después, se casaron. La alta sociedad no dejó de murmurar durante años sobre aquella maestra de barrio sin un apellido de renombre, sin patrimonio y sin influencias. Sin embargo, a Marco le daba igual. Por primera vez en su vida alguien lo quería por cómo era, no por lo que tenía. Victoria Verdú llegó al mundo en 2007, en una noche de aguacero. Mientras los relámpagos iluminaban la ciudad, Marco acunó a su hija por primera vez y se juró que la protegería de todo, que jamás le faltaría nada y que sería el padre que a él le había faltado. Los primeros años fueron un sueño. Laura Morales se empeñaba en que Victoria Verdú mantuviera los pies en la tierra, lejos de la burbuja de opulencia que podía ahogarla. La llevaba a sus clases de música, le enseñaba a tocar el piano y la involucraba en proyectos solidarios. Victoria Verdú crecía como una niña encantadora y curiosa, con la sonrisa radiante de su madre y la discreta tenacidad de su padre. Marco trabajaba sin descanso, como siempre había hecho, pero Laura Morales suplía su ausencia con creces. Era la luz de la casa, la melodía que inundaba los pasillos,
la carcajada que transformaba una simple cena en una celebración. Victoria Verdú la idolatraba, con esa entrega total que solo los niños sienten. «Mami, ¿por qué papá no está nunca en casa?», le preguntó una noche con 6 años. Laura Morales la arropó con cariño. «Papá trabaja muchísimo para que tengamos todo lo que necesitamos, mi vida. Pero si a mí no me falta nada, solo él». Laura Morales forzó una sonrisa, aunque notó una punzada en el pecho. «Hablaré con él, te prometo que lo haré». Y lo hizo. Esa noche, cuando Marco llegó pasadas las 12, Laura Morales lo aguardaba despierta. «Victoria Verdú te echa de menos», le dijo directamente. «Y yo también. Lo sé, es que este proyecto... Siempre hay un proyecto, Marco. Siempre surge una reunión, un contrato, una emergencia. Pero tu hija se está haciendo mayor y te estás perdiendo su infancia. Él prometió que cambiaría y lo intentó de verdad. Durante varios meses estuvo más en casa, llevaba a Victoria Verdú al colegio, cenaba con ellas, le daba las buenas noches. Pero, de forma gradual, el trabajo volvió a engullirlo. Sus antiguas costumbres regresaron con la fuerza de una marea imposible de contener. Laura Morales nunca se rindió, nunca dejó de actuar como nexo entre padre e hija. Pero para sostener un puente hacen falta 2 pilares, y Marco estaba demasiado absorto construyendo rascacielos como para dedicarse a edificar una familia. Agosto de 2015 fue un mes bochornoso y corriente, sin indicios de la catástrofe que se avecinaba. Laura Morales tenía una cirugía menor programada para extirparle unos cálculos biliares, una intervención rutinaria, según los médicos. Marco se encontraba en otra ciudad cerrando un acuerdo inaplazable. Laura Morales le insistió en que fuera, asegurándole que estaría bien y que no tenía sentido cancelar algo tan crucial por una operación sin importancia. «Estaré de vuelta mañana por la tarde», le aseguró él en una llamada. «Te traeré flores». «Casi que prefiero bombones», contestó ella entre risas. Fueron las últimas palabras que cruzaron. La cirugía se complicó. Una hemorragia que no pudieron detener. Una infección que se extendió a una velocidad vertiginosa. En menos de 48 horas, Laura Morales de Verdú se había ido. Marco cogió el primer avión que pudo, pero no llegó a tiempo. Como siempre, llegaba tarde a lo verdaderamente importante. La encontró fría, inerte, bella incluso en la muerte. A su lado, en una butaca que le venía enorme, estaba Victoria Verdú. Tenía 8 años y los ojos secos, sin más lágrimas que derramar, y miraba a su madre como si esperase que abriera los ojos en cualquier momento. «Papá», dijo con voz ausente al verlo. «Mami no se despierta». Marco se desplomó de rodillas junto a la cama. El hombre más influyente de la ciudad, el que jamás se doblegaba, se vino abajo como un castillo de naipes. «Perdóname», susurró, sin saber si se lo decía a Laura Morales o a su hija. «Lo siento muchísimo». Victoria Verdú no contestó, tan solo lo observó con aquellos ojos idénticos a los de su madre. Y en aquella mirada, Marco vio algo que lo perseguiría para siempre, la acusación. Vio la pregunta que ella jamás le haría en voz alta, pero que ambos conocían. «¿Por qué no estabas aquí?». Al funeral acudió una multitud. Empresarios, políticos, personalidades de la alta sociedad. Todos le daban el pésame a un hombre que a duras penas se sostenía en pie. Victoria Verdú no abrió la boca en todo el día. No derramó ni una lágrima durante el servicio. No habló con nadie. Se limitó a mirar fijamente el féretro. Aquella misma noche, cuando regresaron a la inmensa casa ahora sumida en el silencio, Victoria Verdú se refugió en su habitación. No salió de allí durante 3 semanas. Apenas tocaba la comida que el servicio le dejaba en la puerta. Y Marco, consumido por la culpa e incapaz de consolar a una hija que lo miraba como si fuera el culpable de la muerte de su madre, recurrió a lo único que sabía hacer:
Empezó a regalarle juguetes, ropa, viajes, cualquier capricho que se le pudiera ocurrir. Cada regalo era una petición de perdón. Cada objeto era un intento desesperado de rellenar el hueco que Laura Morales había dejado. Pero los vacíos del alma no se pueden llenar con objetos materiales. Y la niña adorable que corría a sus brazos empezó a mutar en alguien a quien Marco no reconocía. En alguien a quien él, sin ser consciente, estaba contribuyendo a destruir. El primer año sin Laura Morales fue un lento y silencioso descenso a los infiernos. Marco se volcó en el trabajo con más ahínco que nunca. Salía de casa antes de que amaneciera y no regresaba hasta que Victoria Verdú estaba ya en la cama. No lo hacía por crueldad, sino por cobardía. Era incapaz de soportar aquella mirada acusadora. No aguantaba el silencio que había reemplazado a la música. No podía caminar por una casa que le recordaba a cada paso lo que había perdido por su propia desidia. Victoria Verdú, desamparada en su dolor, se acostumbró a lidiar sola con la situación. El personal de servicio intentaba atenderla, pero ella los apartaba. Su abuela paterna la visitaba los fines de semana, pero Victoria Verdú apenas cruzaba palabra con ella. Tíos, primos, amigos de la familia, todos trataron de tenderle la mano y todos se encontraron con un muro. La única persona que ella anhelaba estaba muerta y la segunda que más quería, su padre, había optado por esfumarse. A los 9 años, Victoria Verdú comenzó a dar problemas en el colegio. Al principio fueron incidentes menores, malas contestaciones a los profesores, riñas con compañeras, destrozo de material escolar. La directora llamaba a Marco y él mandaba a su asistente con un cheque cuantioso. El problema se solucionaba, pero solo de forma provisional. «Señor Verdú», le advirtió una psicóloga del centro en una reunión que él casi cancela, «su hija atraviesa un duelo no superado. Requiere ayuda profesional, pero por encima de todo, lo necesita a usted. Le aseguro que estoy haciendo todo lo que está en mi mano». La mujer lo miró fijamente. «¿Cuándo fue la última vez que compartió una cena con ella?» Marco no supo qué contestar porque no se acordaba. Contrató a varios terapeutas, los más caros que pudo encontrar. La primera aguantó 2 meses antes de renunciar. La segunda, 3 semanas. La tercera, ni siquiera completó la segunda sesión. «Su hija no quiere que la ayuden», le aclaró el cuarto especialista, un hombre de pelo cano y vasta experiencia. «O, para ser más exactos, no quiere la ayuda que le llega a través de usted. Cada profesional que le envía es un recordatorio de su ausencia. Lo rechaza a él porque rechazarlo a usted directamente le causa demasiado dolor. ¿Y qué puedo hacer? Estar ahí. No envíe sustitutos, ni dinero, ni regalos. Esté presente, física, emocional y constantemente». Marco lo intentó durante algunas semanas. Regresaba antes a casa, cenaba con Victoria Verdú, se interesaba por su día. Pero ella contestaba con monosílabos y lo observaba con recelo, como si contara los minutos para que volviera a desaparecer. Y al final, él siempre acababa desapareciendo. Siempre había una urgencia, un contrato que no podía esperar, un imprevisto que solo él podía solucionar. La culpa lo devoraba, pero el trabajo era su anestesia. Le resultaba más sencillo evadirse entre números y negociaciones que afrontar el dolor reflejado en la mirada de su hija. Con 11 años, Victoria Verdú fue expulsada de su primer colegio por haber agredido a una compañera que se había burlado de ella por no tener madre. Marco pagó una generosa indemnización, la inscribió en otro centro y dio el asunto por cerrado. A los 12, la expulsaron de la segunda escuela, en esta ocasión por destrozar el aula de música. Los testigos aseguraron que había entrado en una especie de trance, rompiendo instrumentos y partituras mientras gritaba el nombre de su madre.
Marco cubrió los costes de los daños, pero no preguntó por qué había sido precisamente el aula de música. No cayó en la cuenta de que Laura Morales era profesora de música. No. Se percató de que su hija estaba haciendo añicos los últimos vestigios de sus recuerdos, porque nadie la estaba ayudando a conservarlos. A los 13 años, Victoria Verdú se fugó por primera vez. Pasaron 72 horas de pura angustia, con la policía buscándola y detectives privados rastreando la ciudad. Dieron con ella en un hotel de lujo, donde había usado la tarjeta de crédito de su padre, rodeada de botellas vacías y comida intacta. Cuando Marco llegó al hotel, ella le dedicó una sonrisa gélida. «Vaya, por fin apareces. ¿Cuánto he tenido que gastar para que te dignaras a venir?» Él intentó abrazarla, pero ella se apartó bruscamente, como si su contacto le quemara. Victoria Verdú estaba desesperado. «No, estabas reunido. Siempre estás reunido. La diferencia es que esta vez tu asistente no ha podido arreglarlo con un cheque». Marco sintió cada palabra como una puñalada, porque era cierto. Estaba en una reunión cuando le dieron la noticia, y su primera reacción había sido delegar en otra persona. La llevó a casa sin cruzar palabra. Ella se encerró en su habitación, él en su despacho. Dos desconocidos bajo el mismo techo, cuyo único vínculo era la sangre y el recuerdo de la mujer que los había querido a ambos. Los años posteriores fueron una escalada continua de actos destructivos. Victoria Verdú descubrió que sus acciones no tenían consecuencias reales. Podía romper, gritar y destrozar, y su padre se limitaría a pagar. El dinero se convirtió en su única vía de comunicación. Ella pedía, él concedía. Era una dinámica tóxica, pero era la única que tenían. A los 15 llegaron las fiestas, el alcohol y las noches en vela. A los 16, la policía la detuvo por conducir sin carné y empotrarse contra una valla. Marco movió hilos para que no le imputaran cargos. «¿Hasta cuándo piensas seguir así?», le espetó su hermano una noche. «Estás creando un monstruo. Es mi hija. Era tu hija. Ahora es una bomba de relojería y tú no dejas de echarle gasolina». Al día siguiente, Marco despidió a su hermano de la compañía. No permitía que nadie se expresara así sobre Victoria Verdú. Sin embargo, en su fuero interno, en ese rincón oscuro donde ocultaba las verdades que no quería afrontar, sabía que tenía razón. Algo iba terriblemente mal y él no sabía cómo solucionarlo. En noviembre de 2023, en un acto de desesperación, tomó una medida drástica: un internado para adolescentes con problemas de conducta. Se llevaron a Victoria Verdú contra su voluntad, mientras ella gritaba que lo odiaba y que jamás se lo perdonaría. Solo aguantó 16 días. El centro solicitó que se la llevaran después de que organizara una revuelta, agrediera a una supervisora y se escapara en 3 ocasiones. Cuando fue a por ella, no le dirigió la palabra en todo el trayecto de vuelta. Y Marco, al mirar a esa desconocida con el rostro de Laura Morales, reconoció por fin lo que llevaba años negando. Había perdido a su hija, y quizás era para siempre. Diciembre de 2023. Amaneció frío y plomizo, como los últimos 8 años. La mansión Verdú lucía una decoración navideña que nadie había solicitado. El personal la instalaba por inercia, para mantener una fachada de normalidad en un hogar que había dejado de serlo mucho tiempo atrás. Victoria Verdú se pasaba los días enclaustrada en su habitación, saliendo únicamente para comer y lanzar improperios a cualquiera que se cruzara en su camino. Los empleados la rehuían. El chofer se pedía vacaciones cada vez que ella necesitaba un desplazamiento. Incluso el jardinero, un hombre que llevaba 30 años en la casa, había comenzado a buscar otro trabajo. Marco lo contemplaba todo desde la lejanía de su despacho.
Firmaba documentos, contestaba llamadas, movía millones de un lado a otro. Pero cada vez que posaba la vista en las fotos de su escritorio, donde Laura Morales le sonreía desde el pasado, sentía que le faltaba el aire. Una tarde encontró a Victoria Verdú en el salón de música. La estancia había permanecido clausurada desde el fallecimiento de Laura Morales, convertida en un mausoleo impoluto que nadie osaba profanar. Pero allí estaba su hija, sentada ante el piano de su madre, con las manos suspendidas sobre las teclas, sin llegar a tocarlas. Victoria Verdú. Ella no se volvió. ¿Sabías que nunca llegué a aprender a tocar? Su voz tenía un matiz extrañamente suave. Mamá quería enseñarme. Decía que se me daría bien, pero yo siempre le contestaba que más adelante, que estaba muy liada, que tenía otras cosas que hacer. Marco se aproximó con cautela, como quien se acerca a un animal herido. Ella lo comprendía. Nunca me insistió. Ahí está el problema. Victoria Verdú por fin lo miró, con los ojos irritados. Nunca me insistió. Siempre me dio tiempo. Y ahora ya no hay un más adelante. Ahora solo queda el silencio. Aquel fue el instante de mayor honestidad que habían compartido en mucho tiempo. Marco deseó decir algo, cualquier cosa que pudiera mitigar el dolor de ambos, pero no existían las palabras adecuadas, nunca las hubo. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final. Cenemos fuera esta noche, propuso finalmente. Tú y yo, sin móviles, sin interrupciones. Victoria Verdú lo examinó con escepticismo. ¿Para qué? Porque tenemos que hablar de verdad. Ella soltó una carcajada amarga. Ahora, después de 8 años, por algún sitio hay que empezar. El silencio se cernió entre ellos. Marco aguardaba el rechazo, el estallido, el insulto habitual. Pero Victoria Verdú se limitó a suspirar, una exhalación que denotaba un profundo agotamiento. Está bien, pero como saques el móvil una sola vez, me largo. Te lo prometo. Aquella noche acudieron al restaurante más exclusivo de la ciudad. Marco había reservado la mesa más apartada, la del rincón, con la esperanza de que el entorno íntimo propiciara la conversación que llevaba años aplazando. El inicio fue tenso. Victoria Verdú hojeaba la carta sin leerla. Marco pidió agua con el tono de quien está acostumbrado a dar órdenes, pero no sabe cómo pedir disculpas. ¿De qué querías hablar?, inquirió ella sin levantar la vista. De nosotros, de tu madre, de todo lo que ha ocurrido. ¿Y de qué va a servir? Nada va a cambiar. Puede que no, pero es importante que sepas. ¿Qué es importante que sepa? Lo interrumpió, con la voz endureciéndose. Que lo lamentas, que trabajabas tanto por nuestro futuro, que no supiste cómo afrontar la situación, que te fallé, que... Sé que te fallé y que no tengo ni idea de cómo arreglarlo, pero quiero intentarlo. Victoria Verdú finalmente lo miró. Su mirada reflejaba algo nuevo, algo que no era solo ira, era hambre. El hambre de haber necesitado escuchar esas mismas palabras durante 8 largos años. ¿Por qué no estabas con ella? Apenas se le quebró la voz. Cuando murió, ¿por qué no estabas a su lado? Marco cerró los párpados. La pregunta que lo atormentaba cada noche, por fin formulada en voz alta. Porque fui un cobarde, porque creí que el trabajo era lo más importante, porque di por hecho que siempre nos quedaría tiempo. Y no fue así. No fue así. Victoria Verdú se mordió el labio, conteniendo las lágrimas que se negaba a derramar. Preguntó por ti antes de que la metieran en el quirófano. Me lo dijo una enfermera tiempo después. Preguntó si ya habías llegado. El dolor atravesó a Marco como una flecha. Desconocía ese detalle. Nadie se lo había contado. Lo siento, musitó. Y las palabras sonaron insignificantes, vacías. Yo también preguntaba por ti, prosiguió Victoria Verdú. Cada vez que me expulsaban, cada vez que la liaba, esperaba que aparecieras tú, pero siempre enviabas a otra persona.
Llegué a pensar que no querías tenerme cerca. Claro que quería tenerte cerca, pero no lo entendías. Nadie lo entendía. Marco alargó la mano sobre la mesa, aproximándola a la de su hija sin llegar a tocarla. Un frágil puente tendido sobre un abismo de años. Ayúdame a entenderlo, por favor. Victoria Verdú abrió la boca para contestar. Quizás aquella noche, por fin, habrían podido empezar a cerrar heridas. Pero entonces Marco cometió un error. Sacar el tema de la terapia. He estado dándole vueltas. A lo mejor podrías probar con otro especialista, alguien distinto, alguien que... La reacción fue inmediata. El plato salió disparado contra la pared, la copa se hizo añicos en el suelo y 8 años de dolor reprimido estallaron en un grito que dejó en silencio a todo el restaurante. Y en medio de aquel caos apareció ella, la camarera con la mirada que parecía haberlo visto todo, la mujer que iba a pronunciar el nombre de Laura Morales y a cambiar sus vidas para siempre. El tiempo pareció congelarse en el restaurante. Victoria Verdú, con la respiración entrecortada y los puños apretados, miraba a la camarera como si estuviera viendo una aparición. Marco, aún asimilando las palabras que acababa de oír, se levantó despacio. ¿Conocía usted a mi mujer? Su voz era un temblor. La camarera asintió. Se llamaba Eva Ruiz, según la placa de su uniforme, y sus manos, que momentos antes empuñaban una escoba, ahora colgaban a los lados de su cuerpo con una serenidad que desentonaba con el caos circundante. La conocí cuando apenas era una cría, dijo. Tenía 15 años y sentía que el mundo se me venía encima, y ella, su esposa, fue la única persona que se fijó en mí. ¿Que se fijó en usted? Victoria Verdú arrugó la frente. Cuando tienes 15 años y nadie te presta atención, cuando eres invisible para el resto del mundo, que una persona se fije en ti puede salvarte la vida. Laura Morales me la salvó. El gerente del restaurante volvió a acercarse, pero Marco lo frenó con un gesto autoritario. Un momento, por favor. No fue una súplica, fue una orden. El gerente se retiró, indicando al personal que se apartara. En cuestión de segundos, aquella esquina del local se transformó en una burbuja aislada del resto del mundo. Eva Ruiz cogió una silla de una mesa contigua y se sentó frente a ellos. Sus gestos eran pausados, llenos de respeto, como si fuera consciente de la solemnidad del momento. Fue en 1999, comenzó. Yo iba a una escuela pública en el barrio más pobre de la ciudad. Mi padre había fallecido 2 años antes en un accidente laboral. Mi madre limpiaba casas para sacar adelante a 4 hijos. Yo era la mayor. Victoria Verdú la escuchaba en silencio. La furia que sentía minutos antes se había disipado, dando paso a una especie de curiosidad dolorosa, la de quien busca las piezas que faltan en un rompecabezas. Había tomado la decisión de dejar los estudios, continuó Eva Ruiz. Hacía falta dinero. Mi madre no daba abasto. Ya me habían conseguido un puesto en una fábrica textil, 12 horas al día por un salario de miseria, pero era algo. Llegó mi última semana de clase, y con ella una profesora nueva. Mi madre, susurró Victoria Verdú. Laura Morales, profesora de música, joven, guapísima, con una sonrisa que llenaba de luz el aula. Recuerdo que el primer día nos hizo cantar a todos, incluso a los que decíamos que no teníamos voz. Afirmaba que todos llevamos la música dentro, que solo hay que saber encontrarla. Marco sintió un nudo en la garganta. Podía ver a Laura Morales haciendo justo eso, depositando en cada alumno esa confianza inquebrantable que tanto la caracterizaba. A la segunda semana me paró al terminar la clase. Me preguntó si me pasaba algo. Yo le contesté que no, que todo iba genial, pero no me creyó. Nadie me había mirado nunca de esa forma, como si pudiera ver más allá de mis mentiras, más allá de mi coraza de chica dura. Eva Ruiz se detuvo un instante, con la mirada perdida en viejos recuerdos. Me vine abajo. Se lo conté todo.
que iba a dejar el colegio, que en mi casa pasábamos apuros, que no tenía ningún futuro. Esperaba que me compadeciera, quizás unas palabras de ánimo antes de dejarme marchar. Pero Laura Morales hizo algo que nadie había hecho por mí. ¿Qué hizo?, preguntó Victoria Verdú inclinándose hacia ella. Me escuchó de verdad, sin interrumpirme, sin juzgarme, sin darme soluciones fáciles. Simplemente me escuchó hasta que se me acabaron las palabras. Y cuando terminé, me dijo algo que jamás he olvidado. Eva Ruiz cerró los ojos, como si estuviera rescatando la frase exacta de lo más profundo de su memoria. Me dijo: Eva Ruiz, dejar los estudios no es una decisión, es una rendición. Y tú no tienes cara de ser alguien que se rinde. Déjame que te ayude a buscar otra solución. El silencio en el restaurante era total. Hasta los susurros de las mesas más alejadas parecían haberse extinguido. ¿Y la encontraron?, inquirió Marco. Laura Morales habló con la directora. Logró que me concedieran una beca de comedor para que al menos comiera caliente durante la jornada escolar. Habló con el dueño de una librería del centro, un antiguo compañero de la universidad, y me encontró un trabajo de media jornada ordenando libros. El horario me permitía seguir yendo a clase. Eva Ruiz sonrió, pero era una sonrisa teñida de lágrimas. Pero eso no fue todo. Todas las semanas, después de su jornada, se quedaba conmigo. Me daba clases de repaso de música, de literatura, de matemáticas, me ayudaba a preparar los exámenes, me empujaba a soñar cuando yo ya había tirado la toalla. ¿Por qué?, preguntó Victoria Verdú, visiblemente desconcertada. ¿Por qué haría algo así por una desconocida? Eva Ruiz la miró a los ojos. Yo le hice la misma pregunta una vez. ¿Quieres saber lo que me contestó? Victoria Verdú asintió con la cabeza. Me dijo: porque alguien hizo lo mismo por mí en su día, y la única manera de saldar esa deuda es devolver el favor. Solía decir que la bondad es la única moneda que se revaloriza al compartirla. Marco sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. Era exactamente lo que habría dicho Laura Morales. Era un fiel reflejo de quién era ella. Conseguí terminar el bachillerato, prosiguió Eva Ruiz. Gracias a ella pude entrar en la universidad. Estudié contabilidad, me casé, tuve una hija, me divorcié. La vida me ha dado muchas vueltas, pero jamás he olvidado a Laura Morales. ¿Y por qué no intentó contactar con ella?, preguntó Marco. Le habría encantado saber de usted. El semblante de Eva Ruiz se ensombreció. Por vergüenza. Tuve que dejar la carrera cuando mi madre cayó enferma. Volví a los trabajos precarios. Camarera, limpiadora, lo que saliera. Sentí que le había fallado, que después de todo su esfuerzo yo había acabado justo donde habría estado sin su ayuda. Eso no es cierto, intervino Victoria Verdú, sorprendiéndose a sí misma. Eva Ruiz la miró con ternura. Quizás no, pero la vergüenza no atiende a razones. Me distancié y cuando por fin reuní el valor para buscarla, vi la noticia en la prensa. La voz se le quebró. Laura Morales de Verdú, fallecida a los 43 años, y yo nunca llegué a darle las gracias. La atmósfera en el restaurante se había vuelto densa, cargada de una emoción que ninguno de los tres sabía cómo gestionar. Victoria Verdú miraba a Eva Ruiz como si estuviera viendo a su madre a través de ella. Cada palabra de la camarera era un pedazo de Laura Morales que nunca había conocido. Una pieza del puzzle que completaba la imagen de la mujer a la que solo había podido querer durante 8 años. ¿Fue usted al funeral?, preguntó Victoria Verdú en un hilo de voz. Eva Ruiz asintió despacio. Me quedé al fondo, oculta, entre los árboles del cementerio. No me sentía con derecho a estar cerca. Vi a su padre, dijo mirando a Marco, totalmente destrozado, abrazando a una niña que no dejaba de llorar. Y quise acercarme. Quise decirle que Laura Morales también había sido muy importante para mí, pero fui incapaz. Las piernas no me respondían.
Ojalá lo hubiera hecho, susurró Marco. A Laura Morales le habría gustado saber que usted estaba allí. Me lo digo todos los días. Es una de las cosas de las que más me arrepiento. Cuénteme más, por favor. Cuénteme cosas de ella que yo no pueda saber. Eva Ruiz sonrió, y en su sonrisa se adivinaba un cariño antiguo, conservado como una flor seca entre las páginas de un libro. Laura Morales poseía el don de hacer que cada persona se sintiera especial. Daba igual si eras el director del colegio o el conserje. Te trataba con el mismo respeto, con la misma cercanía. Jamás la vi mirar a nadie por encima del hombro. Es verdad, corroboró Marco. Cuando la conocí, no tenía ni idea de quién era. Me trató como a un voluntario más, y cuando se enteró de mi apellido, de mi fortuna, su actitud no cambió lo más mínimo. Un día, continuó Eva Ruiz, un compañero de clase se rió de mis zapatos viejos. Se burló de mí delante de todos, me llamó por diosera. Laura Morales lo oyó desde el pasillo. Entró en el aula y, sin alzar la voz, dijo algo que nos dejó a todos mudos. ¿Qué dijo? Victoria Verdú estaba completamente cautivada. Dijo, los zapatos se pueden cambiar, pero el carácter no. Y quien se ríe de la necesidad ajena solo demuestra la miseria de su propia alma. Nadie volvió a meterse conmigo. Victoria Verdú dejó escapar una risa ahogada. Es tan típico de ella, tan típico de ella. Tenía esa habilidad para poner las cosas en su sitio con solo un par de frases. No te echaba sermones, no gritaba, simplemente exponía la verdad de una manera que te obligaba a reflexionar. Marco recordó las ocasiones en que Laura Morales había hecho lo mismo con él. Las noches que llegaba tarde y ella, en vez de recriminárselo, se limitaba a preguntar, ¿ha merecido la pena perderte esto?, mientras señalaba a Victoria Verdú dormida en el sofá, esperándolo. Jamás había merecido la pena. Jamás. «Hay algo más», añadió Eva Ruiz, y su expresión se tornó seria. «Algo que nunca he contado a nadie, pero que creo que deben saber». Padre e hija se miraron, llenos de incertidumbre. El último año que mantuve el contacto con Laura Morales fue en 2003. Yo ya había empezado la carrera, todo me iba bien, pero un día me llamó muy preocupada, me dijo que estaba embarazada. Victoria Verdú contuvo el aliento. Me confesó que estaba asustada, no por ser madre, eso le hacía una ilusión tremenda. Le asustaba que su marido no tuviera tiempo para la crianza, que el trabajo lo absorbiera por completo y que al final le tocara criarla sola. Me preguntó si era egoísta por su parte querer que él antepusiera la familia a todo lo demás. Marco sintió que se le hundía el mundo. ¿Ella le contó eso? Me lo contó entre lágrimas. Y yo le dije lo que le habría dicho cualquier amiga, que hablara con usted, que le expresara exactamente cómo se sentía, que un hombre que la quería de verdad lo entendería. ¿Y habló conmigo?, preguntó Marco, aunque ya intuía la respuesta. No lo sé. Perdimos el contacto poco después. La vida nos llevó por caminos diferentes. Pero cuando vi su esquela en el periódico, cuando vi las fotos de la familia, me pregunté si, al final, había conseguido hacérselo entender. El silencio que se produjo a continuación fue desolador. Victoria Verdú miraba a su padre con una mezcla de dolor y lucidez. Marco se tapaba la cara con las manos, abrumado por el peso de sus decisiones pasadas. Me lo dijo, reconoció finalmente con la voz rota. Cuando Victoria Verdú tenía 6 años, me dijo que la niña me echaba de menos, que ella me echaba de menos. Le prometí que cambiaría y lo hice durante un tiempo, pero luego... «Volviste al trabajo», concluyó Victoria Verdú sin un ápice de reproche, solo con tristeza. «Volví al trabajo, siempre volví al trabajo». Eva Ruiz alargó la mano y la posó con delicadeza sobre la mesa entre ellos. «Laura Morales me enseñó que nunca es tarde para corregir el rumbo, que cada día nos brinda una nueva oportunidad para empezar de cero.
Yo no lo comprendí hasta muchos años después, cuando mi propia vida se torció y tuve que aferrarme a sus palabras para no rendirme. Victoria. Verdú miró a la camarera con otros ojos. ¿Qué fue de su vida? ¿Por qué acabó trabajando en este restaurante? Eva Ruiz sonrió con la sabiduría de quien ha conocido tanto la derrota como la superación. Porque la vida no siempre sigue el guión que hemos escrito. Pero eso no significa que se haya acabado, solo que quedan más capítulos por escribir. Mi madre habría dicho lo mismo. Tu madre me enseñó a decirlo. Victoria Verdú se levantó de un impulso, y antes de que Eva Ruiz pudiera reaccionar, la abrazó. Fue un abrazo torpe, imprevisto, pero cargado de necesidad. Eva Ruiz la estrechó, y por un instante fue como si Laura Morales estuviera allí, arropando a su hija a través de los brazos de una mujer que jamás había dejado de quererla. «Gracias», susurró Victoria Verdú. «Gracias por no olvidarla, por mantener vivo su recuerdo». Eva Ruiz le acarició el pelo. «Gracias a ti por escuchar. Tu madre estaría increíblemente orgullosa de la persona en la que te puedes convertir». Cuando se separaron, Marco también se había levantado. Tenía los ojos enrojecidos y le temblaban las manos, pero había algo nuevo en su porte, algo que se asemejaba a la determinación. «Eva Ruiz», dijo, ¿podría contarnos más? No esta noche, no aquí, pero más adelante. Necesito que mi hija conozca a su madre, a la mujer que yo no supe valorar cuando la tuve a mi lado». Eva Ruiz asintió. «Será un honor». Y en aquel restaurante hecho añicos, entre cristales rotos y emociones a flor, de piel, 3 personas radicalmente distintas encontraron algo inesperado, un puente hacia el pasado y quizás también hacia el futuro. Los días posteriores fueron extraños en la mansión Verdú. Cesaron los gritos, los portazos, los platos rotos y los insultos hirientes. En su lugar se instaló algo nuevo, incómodo pero esperanzador: el silencio. Pero no el silencio gélido de antes, sino uno cargado de introspección. Victoria Verdú pasaba horas en el salón de música, sentada ante el piano de su madre sin tocarlo. A veces, Marco la observaba desde el umbral, sin atreverse a entrar, sin saber qué decir. Ella notaba su presencia, pero no lo apartaba. Era un progreso. Una semana después de la noche en el restaurante, Eva Ruiz acudió a cenar. Marco había insistido en que un coche la recogiera, pero ella prefirió llegar por su cuenta. Se presentó en la puerta con un vestido sencillo, el pelo recogido y una bolsa de tela. «He traído algo», dijo cuando Victoria Verdú le abrió. «Algo que llevo guardando 20 años». Se acomodaron los 3 en el salón, con tazas de té que nadie probó. Eva Ruiz abrió la bolsa y extrajo una carpeta ajada por el paso del tiempo. En su interior había fotos, cartas y recortes de prensa. «Laura Morales me regaló esto cuando terminé el bachillerato», explicó. «Es un álbum de nuestra promoción. Preparó uno personalizado para cada alumno. El mío tiene fotos de las actuaciones musicales, de los proyectos que hicimos juntas, de todo el curso». Victoria Verdú cogió el álbum con manos temblorosas. En la primera página, una foto de una joven Laura Morales, de pie junto a una pizarra, sonreía a la cámara con una luz en la mirada que Victoria Verdú apenas recordaba. «Era preciosa», susurró. «Por dentro y por fuera», confirmó Eva Ruiz. Fueron pasando las páginas despacio. Laura Morales enseñando a tocar la guitarra a un grupo de niños. Laura Morales dirigiendo un coro improvisado. Laura Morales abrazando a Eva Ruiz tras una actuación. «Mira», dijo Eva. Ruiz señalando una foto. «Este fue el día que canté sola por primera vez. Estaba muerta de miedo, pero Laura Morales me sujetó la mano hasta que subí al escenario y me dijo:
Cuando tengas miedo, recuerda que yo estaré en primera fila, aplaudiendo más fuerte que nadie, y siempre lo estuvo. Cada vez que hice algo importante en aquel colegio, ella estaba allí, en primera fila. Marco contemplaba el álbum con una mezcla de dolor y fascinación. Había facetas de Laura Morales que él desconocía, matices de su vocación que ella reservaba para su trabajo y que ahora, a través de aquella desconocida, podía descubrir. ¿Hay algo más? Eva Ruiz sacó un sobre amarillento del fondo de la bolsa. Esto me lo dio el día que dejé el colegio para ir a la universidad. Me dijo que lo leyera si alguna vez sentía que no podía más. ¿Y lo leyó?, preguntó Victoria Verdú. Infinidad de veces. Cada vez que la vida me ponía a prueba, abría esta carta y recordaba por qué merecía la pena seguir luchando. Le tendió el sobre a Victoria Verdú. Creo que ahora te corresponde a ti. Victoria Verdú lo abrió con un cuidado casi litúrgico. La caligrafía de su madre, inconfundible, ocupaba toda una cara. Empezó a leer en voz alta, con la voz quebrándose en cada frase. Querida Eva Ruiz, si estás leyendo esto es porque el camino se ha puesto cuesta arriba. Y quiero que sepas una cosa. Los caminos más difíciles son los que llevan a los destinos más bellos. Llegaste a mi vida como una niña asustada que se creía indigna de todo. Y yo vi en ti lo que tú no eras capaz de ver, fortaleza, inteligencia y un corazón inmenso que solo necesitaba un empujón para brillar. No importa dónde estés ahora, no importan los obstáculos que encuentres, recuerda siempre que ya fuiste capaz de transformar tu vida una vez y que puedes volver a hacerlo. Las circunstancias no te definen, lo hacen tus decisiones. Y si alguna vez sientes que nadie te ve, que eres invisible para el mundo, recuerda que yo te vi. Siempre te vi y lo que vi fue extraordinario. Con todo mi cariño, Laura Morales. Al terminar de leer, Victoria Verdú lloraba sin reparos. No eran las lágrimas de rabia que su padre conocía, sino un llanto más hondo, más puro. Escribía cartas así para todos sus alumnos, dijo Eva Ruiz con suavidad. Cada uno recibía una personalizada. Se pasaban noches enteras escribiéndolas. Marco recordó entonces las veladas en que Laura Morales se quedaba trabajando en su escritorio, declinando su ofrecimiento de donación. Ayuda, son cosas del cole, le decía. Él nunca insistió, nunca se interesó por los pormenores de su pasión. No estuve a su altura, musitó. Nunca lo estuve. Ella creía que sí, replicó Eva Ruiz. Me hablaba de usted, ¿sabe? Decía que bajo la coraza del empresario de éxito se escondía un buen hombre que solo necesitaba recordar lo verdaderamente importante. ¿Y lo he recordado? Esa pregunta no puedo contestarla yo, señor Verdú. Solo usted tiene la respuesta. Victoria Verdú dejó la carta sobre la mesa y miró a su padre con otros ojos. Aún no había perdón. Era demasiado pronto, pero sí había algo distinto. Una brecha, una posibilidad. Papá, dijo, y la palabra sonó extraña tras años de usarla como un arma. ¿Por qué nunca me contaste cómo era mamá en el trabajo? Marco agachó la cabeza, porque no lo sabía, no de verdad. Sabía que daba clases, que adoraba a sus alumnos, pero nunca me paré a escuchar sus historias. Siempre tenía algo más urgente que hacer. ¿Y ahora no? No. Ahora lo único urgente es esto, tú, nosotros. Eva Ruiz se levantó con discreción. Los dejo a solas. Creo que tienen mucho de qué hablar. Victoria Verdú la detuvo cogiéndole la mano. Vuelva pronto, por favor. Necesito saber más. Necesito conocer a mi madre a través de sus recuerdos. Eva Ruiz le apretó la mano afectuosamente. Volveré y traeré más historias. Laura Morales dejó suficientes para llenar una vida entera. Cuando la puerta se cerró, padre e hija se quedaron solos en un salón
que por primera vez en años no parecía un campo de batalla, parecía el comienzo de algo, algo que ninguno de los dos sabía nombrar, pero que ambos necesitaban con urgencia. «Papá», rompió el silencio Victoria Verdú. «¿Sí? Quiero aprender a tocar el piano, el de mamá». Marco sintió que el corazón se le ensanchaba. «Te buscaré al mejor profesor de la ciudad». «No», negó ella. «Quiero que me enseñe Eva Ruiz. Ella aprendió de mamá. Es lo más parecido a que me enseñe ella misma». Y por primera vez en 8 años, Marco Verdú vislumbró un atisbo de la niña que su hija había sido, la niña que seguía ahí, esperando permiso para volver a salir. Las semanas que siguieron fueron un lento proceso de reconstrucción. No hubo milagros repentinos ni abrazos de película que borraran años de dolor. Hubo algo más real y más arduo, el trabajo diario de 2 personas que estaban volviendo a conocerse. Marco redujo su agenda de forma drástica, delegó reuniones que antes consideraba ineludibles y canceló viajes que podían posponerse. Por primera vez en su carrera, el trabajo dejó de ser el epicentro de su existencia. Al principio, Victoria Verdú lo observaba con escepticismo. Ya había oído promesas similares en el pasado. Había creído en cambios que duraban apenas unas semanas antes de desvanecerse. Pero esta vez era distinto. Su padre no solo estaba presente físicamente, estaba presente de verdad, escuchando, preguntando, esforzándose. Eva Ruiz acudía 3 veces por semana. Las clases de piano empezaron con torpeza, con incomodidad. Victoria Verdú era impaciente, se frustraba con facilidad y amenazaba con dejarlo cada 2 por 3. Pero Eva Ruiz poseía la misma serenidad que había caracterizado a Laura Morales. Esperaba, respiraba y volvía a empezar. «Tu madre también se frustraba», le confesó una tarde. Cuando algo no le salía, aporreaba las teclas y soltaba palabras que una maestra no debería decir. Victoria Verdú se echó a reír. La primera carcajada sincera que Marco le oía en 1200 años. En serio, siempre la había imaginado perfecta. Nadie es perfecto, y Laura Morales menos que nadie. Pero sus imperfecciones eran parte de su encanto. Nunca pretendió ser quien no era. Las conversaciones durante las clases se convirtieron en una terapia improvisada. Eva Ruiz compartía anécdotas, Victoria Verdú hacía preguntas y poco a poco la imagen de Laura Morales pasó de ser un recuerdo difuso a la de una persona de carne y hueso, con sus virtudes y sus defectos, sus sueños y sus miedos. Marco también participaba siempre que podía. Escuchaba desde el pasillo, entraba con café y galletas, aportaba sus propios recuerdos cuando surgía la ocasión. Era un proceso de excavación compartida, desenterrando a una mujer a la que todos habían querido y que ninguno había llegado a conocer del todo. Una noche, tras una sesión especialmente emotiva, Victoria Verdú se enfrentó a su padre. «¿Por qué nunca hablábamos de mamá?», le preguntó durante la cena. «Después de que muriera, era como si su nombre estuviera prohibido en esta casa». Marco apartó los cubiertos, porque me dolía demasiado. Cada vez que decía su nombre, sentía que me faltaba el aire. Pero yo necesitaba hablar de ella. Necesitaba que alguien me dijera que era normal echarla de menos, que estaba bien llorar. En lugar de eso, todo el mundo actuaba como si nunca hubiera existido. Lo sé, y lo lamento. ¿Por qué te disculpas tanto últimamente? La pregunta pilló a Marco por sorpresa. Porque tengo mucho por lo que disculparme. No quiero más disculpas, lo atajó Victoria Verdú, mirándolo a los ojos. Las disculpas son solo palabras, quiero hechos. Quiero que me demuestres que esta vez va en serio. ¿Cómo? No lo sé, pero tú eres el adulto. Se supone que deberías saberlo. Era injusto, y ambos lo sabían, pero también era sincero. Victoria Verdú había dejado de proferir insultos, había dejado de destrozar cosas, pero no había dejado de exigir. Solo que ahora sus exigencias eran de otro tipo, eran legítimas,
Marco se pasó la noche en vela. ¿Qué podía hacer para demostrar que su cambio era real? ¿Qué gesto tendría el peso suficiente para convencer a su hija de que esta vez no iba a fallarle? La respuesta le llegó al alba, mientras contemplaba una foto de Laura Morales que tenía en la mesilla. A la mañana siguiente llamó a su asistente y le dio una orden que nadie esperaba. Quiero que localices la escuela donde Laura Morales dio clases hace 20 años, la de Eva Ruiz, y quiero que averigües qué es lo que necesitan. Una semana más tarde tenía la respuesta. La escuela seguía abierta, pero a duras penas. El edificio estaba en un estado lamentable, el material era escaso y los profesores cobraban sueldos de miseria. Estaba al borde del cierre por falta de financiación. Marco no lo dudó. Creó la Fundación Laura Morales de Verdú, con el objetivo de rescatar esa escuela y otras en situación similar. No se trataba de una donación puntual, sino de un compromiso a largo plazo. Una estructura que perduraría más allá de su propia vida. Cuando se lo contó a Victoria Verdú, ella lo miró con recelo. «Otro cheque para acallar tu conciencia». «No», replicó él con calma, «esto es lo que tu madre habría querido, y quiero que formes parte de ello, que supervises la fundación, que decidas en qué se invierte el dinero». Soy una adolescente problemática, no tengo ni idea de fundaciones. Aprenderás, y mientras lo haces, entenderás qué movía a tu madre, qué la impulsaba a levantarse cada mañana para ir a enseñar a niños de los que el mundo se había olvidado. Victoria Verdú sopesó la oferta. Era sincera, podía verlo. No era un intento de comprarla, sino de involucrarla. ¿Puede ayudarnos Eva Ruiz?, preguntó finalmente. Eva Ruiz puede dirigirla si quiere. Conoce ese mundo mucho mejor que nosotros. Esa noche, Victoria Verdú llamó a Eva Ruiz para explicarle la propuesta. La camarera estuvo 5 minutos llorando al teléfono, incapaz de articular palabra. Laura Morales estaría tan orgullosa, acertó a decir cuando recuperó la compostura. Increíblemente orgullosa. Entonces, ¿aceptas? Acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Que no sea un acto de caridad paternalista. Que trabajemos codo con las comunidades, no para ellas. Que les ayudemos a ayudarse a sí mismos, igual que Laura Morales me ayudó a mí. Victoria Verdú sonrió. Suena exactamente a algo que diría mamá. Es exactamente lo que tu madre me enseñó. Cuando colgó, Victoria Verdú fue al despacho de su padre. Él estaba frente al ordenador, perfilando los detalles de la fundación. Papá, dime, Eva Ruiz ha aceptado. Me alegro. Hubo un silencio. Victoria Verdú tomó aire. Gracias por intentarlo de verdad esta vez. Marco levantó la vista. Tenía los ojos empañados. Gracias a ti por darme una segunda oportunidad. No hubo un abrazo ni una reconciliación total, pero fue un paso. Y a veces, un paso es todo lo que se necesita para echar a andar. Febrero de 2024. Trajo consigo cambios que nadie habría podido prever meses atrás. La Fundación Laura Morales se constituyó legalmente a principios de mes. Eva Ruiz dejó su trabajo en el restaurante y asumió el cargo de directora ejecutiva. Victoria Verdú, que seguía en el instituto, asistía a las reuniones de los fines de semana, aprendiendo sobre presupuestos, programas educativos y gestión de proyectos. Marco contemplaba la metamorfosis de su hija con una mezcla de asombro y gratitud. La adolescente, destructiva que estrellaba platos contra las paredes, ahora debatía con vehemencia sobre becas para estudiantes sin recursos. La misma energía que antes empleaba en destruir, ahora la canalizaba hacia la construcción. Pero el cambio no era solo externo. Ambos habían empezado terapia por separado y una vez a la semana acudían a terapia familiar. La terapeuta, una mujer llamada Carla Esteves, no se dejaba impresionar por apellidos ni por fortunas. Trataba a Marco y a Victoria Verdú como a
Cualquier otra familia rota con la misma firmeza y la misma empatía. El dinero no compra el perdón, les dijo en una de las primeras sesiones. Lo que están haciendo con la fundación es admirable, pero no puede sustituir el trabajo emocional que tienen pendiente entre ustedes. Marco asintió. Había aprendido a escuchar sin ponerse a la defensiva. ¿Qué nos sugiere? Tiempo, conversaciones sinceras, permitirse sentir rabia, tristeza, frustración, sin que eso signifique que han fracasado. Sanar no es un proceso lineal, habrá recaídas, y las hubo. En marzo, durante una discusión por unanimidad, Victoria Verdú estalló. Le gritó cosas que llevaba tiempo guardándose, viejos reproches que la terapia había sacado a la luz, pero que aún no habían cicatrizado. Marco, en lugar de retirarse como solía hacer, aguantó el chaparrón, encajó cada palabra. Cuando ella terminó, exhausta, él se limitó a decir: «Tienes razón en todo, y lo siento». Victoria Verdú lo miró, desconcertada. «¿No vas a defenderte? ¿Para qué? Lo que dices es cierto. Te fallé. La cuestión es si podemos seguir adelante a pesar de ello». No contestó esa noche, pero tampoco rompió nada. Se fue a su cuarto y lloró a solas, procesando emociones que nunca se había permitido sentir plenamente. A la mañana siguiente bajó a desayunar y se encontró a su padre en la cocina intentando preparar café con torpeza. El millonario que tenía personal para todo estaba quemando tostadas y mascullando por lo bajo. Victoria Verdú soltó una carcajada. «¿Qué haces?» «Intento preparar el desayuno. Tu madre siempre decía que el mejor momento para hablar era durante la comida. Mamá también sabía cocinar». «Bueno, nadie es perfecto». Se sentaron a comer tostadas medio quemadas y un café demasiado cargado. No mencionaron la discusión de la noche anterior. No hizo falta. El simple hecho de estar allí, juntos, desayunando como una familia corriente, decía mucho más que cualquier palabra. Eva Ruiz seguía siendo una figura clave. Las clases de piano continuaban, pero se habían convertido en algo más profundo. Eran conversaciones, confidencias, momentos de conexión que Victoria Verdú no había experimentado con nadie. «¿Tienes hijos?», le preguntó una tarde mientras practicaba unas escalas. Eva Ruiz sonrió. «Una hija, Clara Ruiz, tiene 18 años. ¿Y ella sabe todo esto? ¿Lo de mamá? ¿Lo nuestro? Lo sabe todo. Desde que tengo uso de razón, le cuento la historia de la maestra que me salvó la vida. Me gustaría conocerla». Eva Ruiz la miró con afecto. «A ella también le encantaría conocerte. De hecho, está estudiando enfermería, pero este semestre le está costando pagar la matrícula». Victoria Verdú frunció el ceño. Una idea empezó a tomar forma en su cabeza. «¿Por qué no nos lo habías dicho? Porque no quiero que piensen que me he acercado a ustedes por interés. Lo que hago, lo hago por Laura Morales, no por dinero. Lo sé, pero mamá te ayudó cuando lo necesitabas. ¿No crees que ella querría que nosotros hiciéramos lo mismo por tu hija?» Eva Ruiz no contestó, pero se le humedecieron los ojos. Aquella noche, Victoria Verdú se presentó en el despacho de su padre con una propuesta. «Quiero que la fundación le pague la carrera a Clara Ruiz, la hija de Eva Ruiz». Marco levantó la vista de sus papeles. «¿Por qué?» «Porque mamá lo habría hecho. Porque Eva Ruiz se lo merece. Porque es lo justo. Y si Eva Ruiz se niega, le diremos que no es caridad, sino una inversión en alguien que quiere ayudar a los demás. Justo lo que la fundación debería hacer». Marco sonrió. Era la primera vez que veía a su hija defender una causa con esa pasión, una causa que no fuera su propia ira. «Adelante, tienes mi bendición». Eva Ruiz se negó al principio, como era de esperar. Pero cuando Victoria Verdú le explicó que el dinero saldría del fondo de becas de la fundación, que Clara Ruiz sería una beneficiaria más como cualquier otro estudiante con méritos, acabó aceptando. «Tu madre estaría orgullosa», le dijo a Victoria Verdú con lágrimas en los ojos. «Ojalá pudiera verlo. Lo ve,
Estoy segura de que lo ve. En abril, Clara Ruiz fue a cenar a la mansión Verdú. Era una joven seria, con la mirada de su madre y una determinación silenciosa que recordaba a la propia Laura Morales. Victoria Verdú y ella congeniaron al instante. Eran muy distintas en casi todo, pero las unía algo fundamental. Ambas habían crecido a la sombra de Laura Morales, que las había guiado, aunque de 1900 maneras diferentes. Mi madre me hablaba de la tuya a todas horas, le contó Clara Ruiz durante la cena. Era como un cuento de hadas, la profesora mágica que salvaba vidas con canciones y buenas palabras. No era un cuento, replicó Victoria Verdú. Era real, y ahora intentamos que siga siéndolo para otras personas. Marco las observaba charlar, sintiendo algo que no había sentido en años. Esperanza. No la esperanza vacía del que compra objetos para llenar vacíos, sino la esperanza sólida del que construye algo que perdurará. La fundación, las becas, los lazos que se estaban tejiendo en torno al recuerdo de Laura Morales, todo era un legado vivo. Y por primera vez, Marco comprendió que honrar a su esposa no consistía en hundirse en la culpa, sino en vivir como ella habría querido que viviera, con un propósito, con amor y con la mirada puesta en los demás. Mayo trajo consigo las flores y un proyecto que lo cambiaría todo. La escuela donde Laura Morales había enseñado 20 años atrás estaba en ruinas. Había goteras cuando llovía, los pupitres estaban destartalados, no había instrumentos musicales ni libros suficientes. Los profesores cobraban menos que los camareros del restaurante donde había trabajado Eva Ruiz. Marco, Victoria Verdú y Eva Ruiz visitaron el centro un sábado por la mañana. El director, un hombre de pelo cano llamado Ricardo Flores, los recibió con una mezcla de ilusión y escepticismo. Todos los años vienen fundaciones prometiendo cosas, les dijo, mientras los guiaba por los pasillos decrépitos. Hacen fotos, dejan un pequeño donativo, se van y no vuelven nunca más. Perdonen si no me muestro demasiado entusiasmado. Esta vez es diferente, afirmó Victoria Verdú con rotundidad. Esta escuela era importante para mi madre, y lo que era importante para ella lo es para nosotros. Ricardo Flores la observó con detenimiento. ¿Es usted la hija de Laura Morales? Sí. El hombre se detuvo en seco. Se le humedecieron los ojos. Yo era el conserje cuando ella daba clases aquí. Limpiaba las aulas después de sus lecciones. A veces me quedaba a escucharla mientras enseñaba música. Era como magia. ¿La recuerda usted, señorita? Nadie que conociera a Laura Morales podría olvidarla. Trataba al conserje igual que al director. Me invitaba a un café, me preguntaba por mis hijos, me hacía sentir que mi trabajo era importante. Eva Ruiz sonrió. Así era Laura Morales. Cuando me enteré de que había muerto, lloré como no lo había hecho desde que falleció mi madre, y ahora verlas aquí, hablando de reconstruir lo que ella tanto amaba, la voz se le quebró. Si esto va en serio, será el milagro que esta escuela necesita. Marco le puso una mano en el hombro. Va en serio. Y no solo vamos a reconstruir el edificio, crearemos un programa integral, instrumentos, material, sueldos dignos para los profesores y becas para los alumnos que las necesiten. ¿Y por qué iban a hacer todo eso? Porque mi esposa dedicó su vida a lugares como este, y yo me pasé años sin prestarle atención. Es hora de enmendar ese error. La reforma comenzó en junio. Marco recurrió a las mejores empresas de su grupo, las mismas que levantaban rascacielos y centros comerciales, y las puso a trabajar en una escuela pública de un barrio olvidado. Los obreros llegaban al amanecer y no se iban hasta el anochecer. Victoria Verdú acudía los fines de semana no para supervisar desde la distancia, sino para arrimar el hombro. La vieron acarrear ladrillos, pintar paredes y montar pupitres. El sudor le manchaba la ropa de marca, y a ella parecía no importarle lo más mínimo. ¿No te da asco ensuciarte?
Le preguntó una niña del barrio que la observaba trabajar. Mi madre se ensuciaba cada día ayudando a los demás. Creo que es lo mínimo que puedo hacer. En julio, la transformación era ya una realidad. El edificio tenía un tejado nuevo, ventanas que ajustaban bien y paredes recién pintadas con murales diseñados por los propios alumnos. El aula de música, el proyecto personal de Eva Ruiz, estaba equipada con pianos, guitarras, violines, todo lo que Laura Morales habría soñado. La inauguración oficial se fijó para agosto, justo cuando se cumplían 9 años de la muerte de Laura Morales. Marco no creía en las casualidades, pero no podía negar que había algo de poético en la fecha. El día de la inauguración, cientos de personas abarrotaron el patio del colegio. Antiguos alumnos de Laura Morales, hoy adultos con sus propias familias, habían viajado desde diferentes ciudades para no perdérselo. Ricardo Flores, el antiguo conserje, ahora director, lloraba a lágrima viva, sin tratar de ocultarlo. Eva Ruiz fue la primera en hablar. Hace 20 años una joven maestra llegó a esta escuela y me cambió la vida. No con dinero, ni con promesas vacías, sino con algo mucho más valioso. Creyó en mí cuando ni yo misma lo hacía. Hoy, gracias a su familia, otras niñas como yo tendrán esa misma oportunidad. Los aplausos retumbaron en todo el barrio. A continuación tomó la palabra Marco. Mi esposa amaba este lugar, amaba a cada niño que pisó estas aulas. Yo no lo entendía entonces, estaba demasiado ocupado persiguiendo cosas sin importancia. Pero la vida tiene formas curiosas de enseñarnos las cosas. Y hoy estoy aquí no como el empresario que hace una donación, sino como el hombre que por fin ha comprendido lo que su mujer intentó decirle durante años. Hizo una pausa y miró a Victoria Verdú, que estaba en 1900, primera fila. Esta escuela llevará el nombre de Laura Morales, pero su verdadero legado no reside en los ladrillos ni en los instrumentos. Reside en lo que hacemos con las oportunidades que se nos presentan. Reside en recordar que la bondad, transmitida de mano en mano, puede cambiar el mundo. Cuando terminó, Victoria Verdú subió al estrado. No estaba previsto, pero nadie la detuvo. Yo no conocí a mi madre como la conocieron todos ustedes, dijo con la voz temblorosa pero firme. Tuve 8 años. Y después de que muriera, pasé mucho tiempo enfadada, intentando destruir todo lo que me rodeaba. Pero gracias a Eva Ruiz, gracias a las historias que me contó, por fin he podido conocer a la mujer que fue mi madre. Miró al público con los ojos brillantes. Ella creía que todas las personas tenemos algo especial dentro, algo que solo necesita una oportunidad para salir a la luz. Y eso es lo que representa esta escuela, una oportunidad. Y si mi madre pudiera vernos hoy, creo que estaría feliz, creo que estaría orgullosa. Los aplausos fueron atronadores, pero lo que nadie olvidaría fue lo que sucedió a continuación. Una anciana exalumna se acercó al escenario con paso cansino. Nadie la reconoció hasta que habló. Yo fui la primera alumna que tuvo Laura Morales en esta escuela, dijo con voz frágil pero segura. Tenía 6 años. Ella me enseñó mi primera canción. Y ahora tengo 76 y todavía la recuerdo cada día. Victoria Verdú bajó del escenario y abrazó a la anciana exalumna. Gracias por venir, le susurró. Gracias a ti por traerla de vuelta. Y en aquel patio abarrotado, bajo un cielo que amenazaba tormenta, pero que no se atrevía a descargar, el espíritu de Laura Morales estaba más vivo que nunca. Septiembre trajo el primer día de clase en la nueva escuela Laura Morales. Victoria Verdú insistió en estar allí. Llegó temprano, antes de que abrieran las puertas, y ayudó a los profesores a preparar las aulas. Los niños entraron con los ojos como platos, asombrados ante un edificio que parecía sacado de un sueño. ¿Esto es de verdad?, preguntó una niña pequeña, acariciando el piano del aula de música como si temiera que se fuera a desvanecer. «Es de verdad»,
contestó Victoria Verdú, y puedes aprender a tocarlo si quieres, aunque no tenga dinero, sobre todo si no tienes dinero. Para eso está este sitio. Eva Ruiz lo coordinaba todo con la eficacia de quien lleva toda una vida esperando este momento. Había contratado a los cientos mejores profesores de música de la ciudad, varios de ellos exalumnos de conservatorios que habían aceptado sueldos más bajos porque creían en el proyecto. Laura Morales siempre decía que la música es el lenguaje del alma. Le contó a Victoria Verdú durante un descanso que cuando las palabras no bastan, la música puede expresar lo que el corazón no acierta a decir. Por eso lloraba cuando tocaba el piano. Eva Ruiz asintió. El piano fue su refugio durante años. Cuando tu padre trabajaba demasiado, cuando se sentía sola, cuando la vida se le hacía cuesta arriba, se sentaba frente a esas teclas y lo soltaba todo. Victoria Verdú se quedó pensativa un momento. ¿Crees que yo también puedo hacer eso? Creo que ya lo haces. Solo que antes lo hacías con rabia, ahora puedes hacerlo con música. Aquella noche, Victoria Verdú se sentó ante el piano de su madre en la mansión. Llevaba meses practicando, con Eva Ruiz guiándola con paciencia. Aún era torpe, aún cometía fallos, pero ya no le importaba. Marco la escuchó desde el pasillo, no entró para no interrumpirla. Tocaba una melodía sencilla, una que Eva Ruiz le había enseñado diciéndole que era la preferida de Laura Morales. Las notas inundaron la casa silenciosa, rebotando en unas paredes que llevaban demasiado tiempo en silencio. Cuando terminó, Victoria Verdú levantó la vista y vio a su padre en la puerta. Tenía los ojos llorosos. Sonaba como ella. Dijo con la voz tomada, todavía me queda mucho. Da igual, el simple hecho de que estés ahí tocando su piano, ella habría llorado de alegría. Victoria Verdú bajó la vista hacia las teclas. A veces la siento, cuando toco, cuando estoy en la escuela, cuando veo a los niños aprender, es como si estuviera cerca. Quizás lo está. ¿Crees en esas cosas? Marco se sentó a su lado en la banqueta. No sé en qué creo, pero sé que tu madre dejó algo en este mundo, algo más grande que ella misma. Y mientras ese algo siga vivo, ella también lo estará en cierto modo. Octubre llegó con una sorpresa. Un periodista de un medio de prensa nacional se hizo eco de la historia de la escuela Laura Morales y solicitó una entrevista con la familia. Marco dudó. Nunca le había gustado la exposición mediática. Pero Victoria Verdú lo convenció. No se trata de nosotros, argumentó. Se trata del mensaje. Si más gente lo conoce, más gente querrá ayudar. La entrevista se publicó a finales de mes. El titular era sencillo. La empresaria adolescente que reconstruyó el sueño de su madre. La repercusión fue abrumadora. Llegaron cartas de todo el país, antiguas alumnas de Laura Morales que nunca habían tenido la ocasión de darle las gracias, profesores inspirados por su historia, empresarios que querían replicar el modelo de la fundación en sus propias ciudades, padres que habían perdido a sus hijos y encontraban consuelo al saber que el dolor podía transformarse en algo positivo. Pero la carta que más conmovió a Victoria Verdú procedía de una fuente inesperada. La remitía una adolescente de 16 años de otra ciudad que tras leer la historia había decidido no quitarse la vida. Estaba tan enfadada con el mundo, escribía. Creía que nadie me entendía, que lo mejor era desaparecer. Pero leí tu historia, cómo convertiste tu rabia en algo bueno, y pensé que quizás yo también podía hacerlo. Gracias por compartir tu historia. Me has salvado la vida. Victoria Verdú lloró durante horas tras leer aquella carta. No de tristeza, sino de una emoción a la que no sabía ponerle nombre. ¿Estás bien?, le preguntó su padre al encontrarla en el jardín, con la carta aún en la mano. Alguien está viva por mi culpa, susurró.
Alguien ha decidido seguir viviendo porque ha leído algo sobre mí. Eso es increíble, es aterrador. ¿Y si hubiera dicho algo que no debía? ¿Y si la entrevista hubiera sido distinta? Marco se sentó a su lado. No lo hiciste. Contaste la verdad, y esa verdad le llegó a alguien que la necesitaba. Es una responsabilidad muy grande. Sí, pero es la responsabilidad adecuada. Es lo que tu madre habría querido. Victoria Verdú alzó la vista hacia el cielo encapotado. ¿Crees que lo sabe? ¿Que por fin lo he entendido? Estoy seguro de que lo sabe. Noviembre trajo el primer aniversario de su encuentro en el restaurante. Eva Ruiz, Marco y Victoria Verdú cenaron juntos en el mismo lugar donde todo había empezado. Esta vez no hubo platos rotos, ni gritos, ni reproches. Solo 3 personas unidas por el recuerdo de una mujer que había cambiado sus vidas de formas que ninguna habría imaginado. Hace un año, creía que mi vida se había acabado, dijo Victoria Verdú, alzando su copa de zumo. Estaba tan perdida que no veía ninguna salida. Y ahora tengo un propósito, tengo una familia, tengo esperanza. Eva Ruiz sonrió. Tu madre solía decir que los momentos más oscuros son los que preceden al amanecer. Tenía razón. Marco levantó su copa. Por Laura Morales, por todo lo que nos enseñó, aunque tardáramos demasiado en aprenderlo. Por Laura Morales, corearon las otras 2. Y mientras brindaban en aquel restaurante donde una vez había reinado el caos, el espíritu de una maestra que amó incondicionalmente planeaba sobre ellos, recordándoles que la bondad siempre acaba encontrando su camino. Diciembre llegó con un aire distinto al del año anterior. La mansión Verdú estaba engalanada con luces, pero esta vez no era por rutina. Esta vez había un sentido detrás de cada adorno, de cada guirnalda, de cada vela. Victoria Verdú y Marco la habían decorado juntos, escuchando la música preferida de Laura Morales. La noche del 24, la casa se llenó de invitados que un año atrás habrían sido impensables. Eva Ruiz y Clara Ruiz estaban allí, junto con Ricardo Flores, el director de la escuela. Varios profesores del programa de música habían acudido, acompañados de algunos de los niños más pequeños que estaban aprendiendo sus primeras notas. No fue una fiesta por todo lo alto. No hubo champán carísimo ni canapés sofisticados. Solo comida casera, conversaciones sinceras y una calidez que las paredes de aquella casa no habían sentido en años. A las 10 de la noche, Victoria Verdú se sentó ante el piano de su madre. Los invitados hicieron silencio. He aprendido esta canción para mi madre, dijo con voz queda. Eva Ruiz me contó que era la que tocaba a ella cuando necesitaba encontrar la paz. Nunca la oí tocarla. Era demasiado pequeña para acordarme. Pero ahora puedo imaginármela aquí sentada con los ojos cerrados, dejando que la música hablara por ella. Sus dedos comenzaron a deslizarse por las teclas. La melodía era dulce, melancólica, pero no triste. Era el tipo de música que acaricia el alma, que te hace recordar cosas que ni siquiera sabías que habías olvidado. Marco lloraba en silencio. Eva Ruiz sostenía la mano de Clara Ruiz. Los niños miraban embelesados, algunos con los ojos brillantes, sin entender muy bien por qué. Cuando la última nota se extinguió en el aire, nadie aplaudió de inmediato. El silencio era demasiado sagrado como para romperlo. Fue Victoria Verdú quien habló primero. Hace un año estaba sentada en un restaurante destrozándolo todo, gritándole a mi padre que lo odiaba, y una camarera se acercó y me dijo algo que me cambió la vida. Miró a Eva Ruiz. Me dijo que tenía los ojos de mi madre, que eran ojos tristes, disfrazados de rabia, y tenía razón. Debajo de toda mi furia solo había dolor, un dolor que nadie me había enseñado a gestionar, que había intentado sepultar con más destrucción. Se levantó y se dirigió al centro del salón.
Mi madre murió cuando yo tenía 8 años y durante 9 años viví como si yo también hubiera muerto ese día. Pero gracias a Eva Ruiz, gracias a las historias que me contó, gracias a mi padre, que por fin decidió estar presente, aprendí que honrar a los que ya no están no significa quedarse anclado en el dolor, sino vivir como ellos habrían querido que viviéramos. Marco se acercó a ella y le cogió la mano. Mi esposa dedicó su vida a creer en los demás, dijo. Veía potencial donde nadie más lo veía. Invertía su tiempo, su energía y su amor en personas de las que el mundo se había olvidado. Y yo, ciego y estúpido, no lo entendí hasta que fue demasiado tarde. Hizo una pausa y miró a todos los presentes. Pero nunca es realmente demasiado tarde. Eso también me lo enseñó Laura Morales, a través de su hija, a través de Eva Ruiz, a través de cada niño que ahora aprende música en la escuela que lleva su nombre. El amor no muere con las personas, se transforma, se multiplica, se pasa de mano en mano hasta que llega a alguien que lo necesita con desesperación. Los invitados comenzaron a aplaudir, pero Marco levantó la mano pidiendo silencio. Tengo un último anuncio. La Fundación Laura Morales se va a expandir el año que viene. Abriremos 3 escuelas más en diferentes ciudades, siguiendo el mismo modelo que hemos creado aquí. Y quiero que Victoria Verdú sea la presidenta del Consejo Estudiantil de la Fundación, para que represente la voz de los jóvenes en todas nuestras decisiones. Victoria Verdú lo miró, atónita. ¿Yo? Nadie mejor que tú. Conoces el dolor de sentirse perdida y conoces el camino de vuelta. Eso te convierte en la persona ideal para ayudar a otros a encontrar el suyo. Esta vez, los aplausos fueron imposibles de acallar. Los niños gritaban de alegría, los adultos lloraban. Y en medio de todo, Victoria Verdú abrazó a su padre, con una fuerza que expresaba todo lo que las palabras no podían decir. Gracias, susurró, por no haberte rendido conmigo. Gracias a ti, respondió él, por darme otra oportunidad. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. A medianoche, cuando los invitados empezaban a marcharse, Victoria Verdú salió al jardín. La noche era fría, pero el cielo estaba despejado, salpicado de estrellas que parecían diamantes. Eva Ruiz la encontró allí, mirando hacia arriba. ¿En qué piensas? En que mi madre está ahí, en algún sitio, viéndolo todo. ¿Y qué crees que piensa? Victoria Verdú sonrió, una sonrisa limpia, sin el más mínimo rastro de la amargura que la había caracterizado durante años. Creo que está en paz. Creo que por fin podemos estar todos en paz. Eva Ruiz la abrazó. Laura Morales estaría increíblemente orgullosa de ti. Eso espero. Pero ya no lo hago para que se sienta orgullosa. Lo hago porque es lo correcto, porque es quien quiero ser. Cuando volvieron a entrar, Marco las esperaba con 3 tazas de chocolate caliente. Se sentaron junto al fuego. Padre, hija y la mujer que había tendido un puente entre ellos. Apenas hablaron, no hacía falta. El fuego crepitaba, el viento susurraba fuera, y en aquella casa que durante años había sido un mausoleo de dolor, por fin había vida. Victoria Verdú cerró los ojos y se dejó envolver por el calor. Pensó en su madre, en las lecciones que apenas empezaba a comprender. Pensó en los niños de 1900, la escuela, aprendiendo sus primeras notas. Pensó en la adolescente que había decidido seguir viviendo gracias a su historia. Y pensó en sí misma un año atrás, rompiendo platos en un restaurante, convencida de que no había salida. Si entonces hubiera sabido lo que sabía ahora, pero quizás eso formaba parte del camino. Quizás había que tocar fondo para aprender a levantarse de verdad. Abrió los ojos y miró a su padre. «Feliz Navidad, papá. Feliz Navidad, hija». Y en algún lugar, entre las estrellas, una maestra que había dedicado su vida a creer en los demás sonrió, porque su legado continuaba. Y la bondad
Como ella siempre había sabido, nunca muere del todo. Solo se transforma, se multiplica y encuentra su camino hasta aquellos que más la necesitan. El relato termina con una meditación acerca de cómo el amor puede restaurar la vida, proponiendo al público que reflexione sobre si siempre es posible reconstruir aquello que se creía perdido sin remedio. Y adelanta una próxima narración sobre una empleada que se negó a abandonar una enigmática casa.